Hoy quiero contarte acerca de dos libros de la Biblia que son muy interesantes. En ellos se nos cuenta la historia de los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Se trata de los libros de Samuel, el último de los jueces, hijo de Ana y Elcaná. De hecho, se trata de un libro que está dividido en dos partes. En el primero de ellos, Samuel tiene un papel mucho más protagónico, ubicándose en una fase crítica de la historia de Israel, en la transición de una conducción más bien informal por parte de los jueces a la época del reinado, que comenzó aproximadamente 1000 años antes de Cristo. A pesar de que Samuel advierte al pueblo en nombre de Dios de los peligros de la monarquía, el pueblo insiste en el deseo de tener un rey, deseo que Samuel cumple en contra de su propia convicción. A la larga, ese camino conduce al hundimiento, proceso que es descrito en los libros que siguen en la Biblia, que son los dos libros de los reyes. En el primer libro de Samuel leemos su vocación, aquella conocida historia en que el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Una noche Samuel escucha una voz que lo llama, va donde Elí y le dice: aquí estoy, pero resulta que Elí no lo ha llamado. Vuelve a su lecho y vuelve a escuchar que es llamado, va con Elí y se sorprende de que no lo ha llamado. Por tercera vez sucede lo mismo y entonces Elí le dice a Samuel: si te vuelven a despertar, responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Es despertado nuevamente. Samuel responde como le ha indicado Elí y el Señor dice a Samuel: mira, voy a hacer una cosa en Israel que a todo el que la oiga le zumbarán los oídos. Y así inicia la misión de Samuel. En los capítulos que siguen, Samuel da pruebas de su aptitud para cumplir su función como juez. Es de hecho el último juez de Israel. Administra justicia sobre el pueblo, le ayuda, interviene ante Dios a favor del pueblo y, cuando el pueblo insiste en tener un rey, unge a Saúl como el primero de sus reyes. Saúl, sin embargo, fracasa en parte por problemas psíquicos, pero también porque no presta oídos a Dios. Dios elige por eso a un nuevo rey. Se trata de David, quien siendo todavía un muchacho, interviene en una batalla entre Israel y los filisteos. Los filisteos envían por delante a su gigante Goliat, contra quien nadie se atreve a luchar. El joven David, sin embargo, se le enfrenta y lanzándole una piedra con su honda, acierta a golpearlo en la frente, derrotándolo. Los éxitos de David en la lucha con los filisteos despiertan la envidia del rey Saúl, que se pone furioso. Saúl persigue a David e intenta varias veces matarlo. Los hijos de Saúl, sin embargo, le tienen aprecio a David. El hijo mayor de Saúl, Jonatán, entabla una estrecha amistad con David, y Mical, la hija de Saúl, se convierte en su esposa y le salva la vida. Saúl insiste en su afán por matar a David, por lo que David huye, situación que provoca un enfrentamiento entre el rey Saúl y su hijo Jonatán. Saúl no deja de atentar contra la vida de su yerno David porque ve en él a un rival y una amenaza para el reinado de su familia. Parte pues con 3000 hombres en busca de David, hasta que da con él. Entra Saúl en una cueva, y resulta que en esa cueva, por coincidencia, se encuentra David, junto con algunos de sus hombres. Cuando descubren que Saúl se encuentra en esa cueva, notan también que David tendría ventaja sobre él, dado que Saúl estaba solo y David acompañado por sus hombres, por lo que le dicen: este es el día en el que el Señor te dice: yo pongo a tu enemigo en tus manos, tú lo tratarás como mejor te parezca. Entonces David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl, pero después le remordió la conciencia por haberlo cortado, y dijo a sus hombres: Dios me libre de hacer semejante cosa a mi Señor, el ungido del Señor. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Con estas palabras David retuvo a sus hombres y no permitió que se abalanzaran sobre Saúl. Así Saúl abandonó la cueva y siguió su camino. Después de esto David se levantó, salió de la cueva y gritó detrás de Saúl: mi señor, el rey. Saúl miró atrás y David, inclinándose con el rostro en tierra, se postró y le dijo: ¿por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina? Hoy has visto con tus propios ojos que el Señor te puso en mis manos dentro de la cueva. Aquí se habló de matarte, pero yo tuve compasión de ti y dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. Saúl se conmueve con las palabras de David y rompe en sollozos, para después decir a David: la justicia está de tu parte, no de la mía, porque tú me has tratado bien y yo te he tratado mal.
Ahora sé muy bien que tú serás el rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. En otra batalla contra los filisteos, Saúl y sus hijos, incluyendo a Jonatán, mueren, mientras que David, con la ayuda de Dios, asciende cada vez más y llega a ser el rey de Israel. En gratitud, David quiere construirle a Dios una casa. En el segundo libro de Samuel, encontramos a David haciendo oración y buscando la cercanía con Dios. Dios le promete una dinastía que regirá a Israel eternamente. Estas promesas son centrales en la historia de la Biblia porque muchos otros pasajes hacen referencia a ellas. Una de las razones estriba en el hecho de que el reinado de la descendencia de David terminó con el exilio en Babilonia. Así surgió la idea del ungido de Dios, el Mesías de la casa de David. En este sentido designa el Nuevo Testamento a Jesús como el Hijo de David. Sin embargo, a pesar de que David está unido a Dios y tiene mucho éxito, se deja seducir por el gran poder que ha adquirido. Un día ve a una mujer de nombre Betsabé bañándose y queda cautivado por ella, pero esta mujer es casada. Para deshacerse de su esposo, Urías, lo coloca al frente del ejército en una batalla para que sea de los primeros en morir. Entonces el Señor le envió al profeta Natán, que lo confronta sin miramientos con su pecado y con el juicio de Dios. Solo entonces David se da cuenta de que ha pecado. El rey David sufre un profundo arrepentimiento y busca de nuevo la relación con Dios. Duerme en el suelo por una semana y al mismo tiempo ayuna, y finalmente se vuelve comprensivo. Betsabé había quedado encinta de David en contra de su voluntad y además había perdido a su primer hijo por culpa de David. Por eso Dios le tiene un cariño especial a su segundo hijo, Salomón, que será el tercero de los reyes, el más sabio y el más rico de toda la historia. Los relatos de los libros de Samuel se cuentan entre los más vivaces y cautivantes de la Biblia. Estas historias nos muestran cómo los hombres luchan en la fe con sus faltas y debilidades y cómo, a pesar de todo, Dios camina siempre con ellos. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.